Padre Dios, lleno de amor y gracia, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos aprender la Biblia, que es tu palabra, y por llamar a cada uno de nosotros aquí. Acompáñanos con tu poder y sabiduría, y ayúdanos a comprender bien tu palabra. Queremos saber que estás vivo y nos amas. Encomendamos todo el tiempo en tus manos de misericordia y poder. Oramos en el nombre de Jesús agradecido. Amén. Para ahorrar tiempo, traigo los versículos ya proyectados. Pueden ver la pantalla. Vamos a iniciar con Primera de Timoteo 2:4. Leamos juntos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí. Como es la palabra, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al cielo. Por eso ya tiene preparada la manera que todos los hombres puedan ir al cielo. Y nos enseña la manera por medio de la Biblia. ¿Sí? Además, Dios prometió que guardaría y guiaría a los que conocieron la verdad mientras viven en este mundo. El corazón de Dios está firme, pero el problema está en los hombres. Los hombres no confían en Dios, por eso no confían y no aceptan la palabra de Dios. Digamos que yo prometo a ustedes, si usted asiste hasta terminar el retiro, le voy a dar 10,000 pesos a cada quien. ¿Pueden creerlo? ¿No? ¿Por qué? Esto no suena mal, ¿verdad? No suena mal. Pero si no tiene confianza en mí, no confiará en mi palabra tampoco, ¿verdad? Ustedes deben pensar y deben checar. Diego es una persona que cumple su palabra y Diego tiene suficiente dinero para dar 10,000 pesos a todos nosotros. Deben checar. ¿Sí? Esto es cuestión de confianza, ¿verdad? Confianza. ¿Sí? Si no tienen confianza en mí, no confiarán en mi palabra tampoco. ¿Se me explicó? Sí. De igual manera, si no tienen confianza en Dios, no confiarán en la palabra y la promesa de Dios tampoco. ¿Se me explicó? Por eso, Dios nos ayuda a tener confianza a través de la Biblia. ¿Sí? Dios invisible nos permitió la Biblia visible para que conozcamos a Dios. Y escribió de antemano el principio y el fin de la historia de la humanidad en ella. Dios escribió la historia del pasado y nos muestra sus evidencias para que podamos creer. Y escribió las profecías y las cumple para que sepamos que la Biblia es verdad. Los temas de este seminario están relacionados con esto. Vimos las evidencias de la historia del pasado por medio de creación, huerto de Edén y diluvio de Noé. Hoy vamos a checar con la historia de Israel. ¿Sí? Y comprobaremos el cumplimiento de las profecías a través de la Biblia. Con base de eso, podemos creer que
el juicio de Dios y la salvación por medio de Jesucristo, así será. ¿Se me explicó? El destino del que obedece esta palabra y el que desobedece se separarán para siempre al cielo y al infierno. Dios nos dice que probemos si la palabra de Dios es verdad o no. Y después tomemos decisión. ¿Sí? Hoy vamos a comprobar el acontecimiento y cumplimiento en la historia de Israel. ¿Ustedes saben a dónde está Israel? Sí, Israel es un país muy pequeño que está entre México y Corea. Dios encomendó en Israel una misión especial. Isaías 43, 10, leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Okay. Aquí, vosotros, ¿a quién se refiere? ¿A quién? ¿Nosotros? ¿O el pueblo de Israel? ¿Sí? Al ver versículo 1 del mismo capítulo, podemos entenderlo. Isaías 43, 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Sí. En el versículo 1, Dios llama a Jacob e Israel. De hecho, Jacob e Israel es la misma persona. ¿Lo saben? Sí. Después de que Jacob luchó con un ángel, Dios cambió su nombre por Israel. Sí. Y luego Israel se convirtió en el nombre de un país. ¿Sí? Por eso aquí Dios llama a la nación de Israel. ¿Sí? ¿Por qué Dios llamó a Israel? La razón por la que Dios escogió a Israel es para encargarle misión de testigo. ¿Sí? Leamos juntos otra vez. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Sí? La razón por la que Dios escogió a Israel es para encargarle misión de testigo, que ayuda a conocer correctamente y creer a Dios. ¿Sí? Israel es verdadero testigo de Jehová. ¿Sí? Vamos a ver un video sobre Israel. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de 1/1000ª parte de la población mundial. Tiene solo 70 años. Es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar.
Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewald permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Ahora, Israel es un país pequeño, pero fuerte y muy avanzado. El pueblo de Israel se llama hebreos o judíos. Israel hizo un pacto con Dios, por eso ellos también se llaman el pueblo del pacto. ¿Lo saben? ¿Sí? El resumen del pacto es lo siguiente. Si ellos obedecen a Dios, reciben bendiciones y van a ser el pueblo sobresaliente. Y ser un país fuerte y su tierra va a ser fértil como huerto de Edén y ellos serán un pueblo excelente. Pero si desobedecen, recibirán maldiciones y serán el pueblo más miserable. Y su nación se caerá, y la tierra será estéril, y ellos serán echados fuera y perseguidos. En Deuteronomio capítulo 28 está bien resumido el pacto. Se puede decir que es un contrato, Si obedecen, aquí, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, ¿qué será? Bendito, 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 bendito. Sí. Reciben bendiciones de Dios, ¿verdad? Vamos a leer juntos versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Sí. Pero si desobedecen, aquí, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, maldito, 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 maldito. ¿Sí? Reciben maldiciones de Dios. Versículo 19, leamos juntos. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Sí. Deuteronomio, capítulo 28, se puede decir que es un contrato. ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Los israelitas obedecieron más o desobedecieron más? ¿Qué creen? ¿Ellos recibieron más bendiciones o más maldiciones? Ya saben el contenido de la Biblia, ¿verdad? En conclusión, la mayor parte de su historia fueron maldiciones.
porque ellos desobedecieron. ¿Sí? Al pacto que Israel hizo con Dios se llama la ley. La ley. El resumen de la ley es 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos pueden resumirse en 2 oraciones. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. ¿Ese mandamiento es difícil de cumplir? ¿Sí? ¿No? Vamos a pensar. Es justo que los siervos sean leales a la ley, ¿verdad? Es justo que los estudiantes respeten a sus maestros, ¿verdad? Es justo que los hijos honren a sus padres. ¿Por qué? Estos son nuestros deberes básicos, ¿sí? Vamos a pensar. Si Dios es nuestro creador y quien nos dio la vida, es justo que le temamos y amemos, ¿verdad? Sí. Y también es justo que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Pero Israel violó el compromiso de cumplir los deberes básicos. Solo estaban interesados en las bendiciones carnales y los placeres mundanos. En los reinados de Saúl, David y Salomón, el pueblo de Israel obedecía a Dios y recibía bendiciones. Pero en los finales de su vida, Salomón dio espalda a Dios y cayó en idolatría. Por eso Dios puso 10 tribus más corruptas en norte. Así dividió Israel norte y Judá sur. ¿Sí? Aquí está una tabla de nombres de los leyes de Israel y Judá y sus evaluaciones. Claro que en Israel no hubo ningún rey bueno. ¿Qué es? Sus evaluaciones. Malo, 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 malo. Extremadamente malo. Pésimo. Malo. Muy malo. Malo, 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 malo. ¿En Judá? Hubo algunos reyes buenos, ¿verdad? Pero también hubo muchos reyes malos. ¿Sí? Dios envió muchos profetas y dijo que se arrepintieran. Dios dijo por medio de profetas que se arrepintieran, porque si ellos seguían desobedeciendo, Dios, ¿qué cosa tenía que? Dios tenía que castigarlos conforme al pacto. Esto es muy importante, ¿eh? Conforme al pacto, sí. Porque ellos hicieron un pacto con Dios, ¿verdad? Si desobedecen, recibirán maldiciones, ¿sí? Por eso Dios dijo por medio de profetas que se arrepintieran, porque si ellos seguían desobedeciendo, Dios tenía que castigarlos conforme al pacto. Sí. Pero ellos mataron a los profetas, echándoles piedras, tirándolos en pozo y aserrándolos. ¿Por qué? Porque no les gustaba escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dijo sobre la situación de ese entonces en San Mateo 23, 37 y 38. Leamos juntos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Sí. 10 mandó, 10 envió muchas veces a los profetas para dar a Israel oportunidad de arrepentirse. Pero Israel rechazó el amor de Dios y persiguió y mató a los profetas. Versículo 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 38 dice que como el resultado de su desobediencia recibirán bendiciones, maldiciones, conforme al pacto. ¿Sí? Al fin, Asiria destruyó Israel y Babilonia destruyó Judá. Y después, Israel fue oprimido por varios imperios, más o menos 700 años. Aún así, no se arrepintieron ante Dios. Cuando Israel era gobernado por imperio romano, Israel infamó a Jesús y lo crucificó, al igual que hizo a los profetas. Pilato, juez del juzgado de Jesús, ya sabía muy bien que Jesús era inocente. Por eso quería indultar a Jesús en el día de la Pascua, que es día de independencia de Israel. Pero no pudo. ¿Por qué? Los israelitas dijeron que indultaran ¿a quién? Barabás, criminal malo, en lugar de Jesús. Pilato tuvo miedo a la rebelión, por eso dejó crucificar a Jesús. En San Mateo capítulo 27 está escrita la situación de ese entonces. San Mateo 27, 24 a 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. 25-26, leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Sí. Pilato echó la culpa de la muerte de Jesús a los israelitas, diciendo que inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cómo respondieron los israelitas? Sí, los israelitas respondieron sin miedo que pagarían ellos y sus hijos por la muerte de Jesús. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí. Leamos juntos otra vez. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos dijeron que mataran a Jesús. Esto es un desafío contra Dios. Esto es una plena manifestación de desobediencia contra Dios. De que ellos recibirían maldiciones conforme al pacto. ¿Sí? Pero Dios, antes de juzgar, salva sin falta a los que inclinan su oído a la palabra. Por eso Jesús así advirtió la maldición y enseñó a los discípulos la manera de evitar las maldiciones. San Lucas 21, 20 a 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed
entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. 22, leamos juntos. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Sí. Si Jerusalén está sitiado, ya pronto se destruirá. Así que huyanse. Jesús dijo que no entrarán en Jerusalén otra vez. ¿Por qué? Esto es el inicio. Esto es el inicio de días de retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto es muy importante. 22, versículo 22, leamos juntos otra vez. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Sí. Dice, todas las cosas que están escritas. Significa que las maldiciones que les vieron los israelitas no es una coincidencia, no es una casualidad. Solo es cumplimiento de todo lo escrito en la Biblia, en el pacto. ¿Se me explicó? Sí. Jesús dijo esto hace más o menos 2000 años atrás. ¿Sí? Hace 2000 años atrás Jesús lo dijo. Y en Deuteronomio capítulo 28 ya está escrito que si Israel seguía desobedeciendo, sería rodeado por enemigos. Deuteronomio fue escrito hace 3.400 años y 1.400 años antes que Jesús dijera esto. Saber la diferencia del tiempo es muy importante. En Deuteronomio capítulo 28 ya está escrito que si Israel seguía desobedeciendo, sería rodeado por enemigos. Y Deuteronomio fue escrito 1.400 años antes de que Jesús dijera esto. Hay la diferencia del tiempo de 1.400 años entre la profecía y su cumplimiento. Hay que saber, debemos saber cuán grande es la diferencia del tiempo entre la profecía y su cumplimiento. Para que entendamos más seguramente que la Biblia es verdad. Desde ahora vamos a aprender Deuteronomio capítulo 28. En este capítulo está escrito más detalladamente las bendiciones y maldiciones. Yo les dije que es un contrato, ¿verdad? ¿Qué capítulo? ¿De qué Biblia? Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? Vamos a acudir a la palabra escrita 1.400 años antes de Jesús. Deuteronomio 28:52, pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas sus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esta profecía dice que cuando Israel desobedece, los enemigos sitiarán las ciudades, ¿verdad? Esta palabra se cumplió literalmente a lo largo de la historia. Israel se rebelaba continuamente contra Roma.
el emperador Vespasiano envió a su hijo Tito a Jerusalén para destruir Israel. En el 70 después de Cristo, el ejército dirigido por Tito sitió Jerusalén durante 5 meses, de abril a agosto. Cuando los hombres en Jerusalén se morían de hambre, el ejército atacó la ciudad y destruyó. La situación de ese entonces está esculpida en el arco de Tito. Esto es el arco de Tito. Están esculpidos el ejército que sale a la guerra y vuelve con los despojos, en especial el candelero de oro y el arca del pacto que eran usados en el templo. ¿Sí? Esto es hecho real. ¿Sí? Está profesado que durante el sitiado del ejército, Israel comería la carne de sus hijos por el hambre. Aquí, 2 partes del capítulo 28 de Deuteronomio. Aquí dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, en el sitio y en el apuro. Repite otra vez. Al recién nacido, a sus hijos los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro. Es algo muy trágico, ¿verdad? Cuando ustedes tienen mucha hambre, ustedes podrían comer la carne de sus hijos. Es horrible, ¿verdad? Pero esta profecía se cumplió tal y como. Hay un historiador que sobrevivió en Jerusalén destruido. Se llama Josefo. En su libro está escrita detalladamente la tragedia de Jerusalén. Él escribió que entre ellos algunos comieron a sus hijos. Aquí dice, pobre bebé, porque debería preservarte para la guerra, el hambre y la rebelión. Ven, semi alimento, venganza contra los rebeldes y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad de mismo, ocultando el resto. Es algo muy trágico, ¿verdad? Pero la profecía de la Biblia se cumplió tal y como, ¿sí? Las profecías en la Biblia son muy detalladas. A través de esto sabemos que las maldiciones del pueblo de Israel no son casualidad. La destrucción de Jerusalén fue el inicio de larga historia de la genocidio. Esto es el resumen de la historia de genocidio de Israel. Echemos un vistazo. Israel fue perseguido, aborrecido y asesinado en todo el mundo por 2000 años. Es una historia muy trágica, ¿sí? En especial, durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos 6 millones de judíos fueron asesinados. 6 millones fueron asesinados durante 6 años. Es decir, 3,000 al día murieron. ¿Sí? ¿Sabe quién es? Adolf Hitler quería conquistar todo el mundo. Él tenía una idea extraña. Él pensaba, soy de raza aria y nosotros somos mejores.
Por eso es justo que conquistemos todo el mundo. Pero el pueblo de Israel es un estorbo para nosotros. Odio mucho el pueblo de Israel. Por eso él mandó buscar y matar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto pasó hace más o menos 70 años. No tiene mucho. Por eso podemos encontrar muchas pruebas. Esto es un libro de genocidio de judíos. Aquí dice, the world must know. ¿Qué significa? ¿Ah? Sabemos inglés muy bien, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué significa esto? ¿Ah? El mundo lo debe saber, ¿sí? Lo debemos saber nosotros también. Debemos saber que estas maldiciones no son coincidencia, no son casualidad, sino procesos para cumplir la palabra de Dios. Debemos saber que la Israel desobedeció. Debemos saber que el pueblo de Israel desobedeció y Dios lo castigó conforme al pacto. ¿Sí? No olviden, por favor. Nos parece, es una historia como cruel, pero esto es cumplimiento del pacto. ¿Por qué? El pueblo de Israel desobedeció. ¿Sí? Por eso recibió el resultado conforme al pacto. ¿Se me explicó? ¿Sí? Estos son carteles antijudíos que estaban en cada lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis criticaron a los judíos por arruinar el mundo. Los nazis buscaban y mataban a los judíos cruelmente. Este prisionero trató de escaparse, pero murió electrocutado. Alemania perdió la guerra y huyeron sin despachar cuerpos de los judíos. Soldados de Naciones Unidas están juntando los cuerpos de judíos con el tractor. Dios escribió detalladamente estas maldiciones en Deuteronomio capítulo 28, hace 3,400 años. Deuteronomio 28, 25, 26, leamos juntos. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y será vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Sí. En estos 2 versículos cortos, Dios puso la historia de 2000 años. Como esta palabra, Israel se destruyó y se extendió en todo el mundo hace 1900 años. Y hasta un poco tiempo antes de nuestros tiempos, sus cuerpos, sus cadáveres están tirados en varios lugares. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Y los animales los comían, ¿sí? Y los judíos fueron usados en experimentación médica. Así cosieron las piernas después de experimentación. O abrían el pecho sin aplicar anestésico. Es tan cruel, ¿verdad? Que tanto le dolió. ¿Sí? Además, abrían el cráneo
sin aplicar anestésico. O metían las bacterias para ver cómo la piel se iba pudriendo. Lo que Israel sufrió fue trágico, ¿sí? Lo sorprendente es que esto ya está escrito en Deuteronomio capítulo 28, 3400 años antes de que sucediera. Aquí dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Sí. Deuteronomio 28, 35. Esto significa que todo el cuerpo va a enfermarse, ¿verdad? ¿Sí? En los versículos que siguen, Dios dijo que ellos se enfermarían, no por causas normales, sino por causas artificiales y acondicionados. Mismo capítulo, versículo 59 y 60. Leamos juntos. Entonces Jehová aumenta maravillosamente tus plagas y las plagas de tus descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Delante de los que temiste, no te dejarán. Sí. ¿Qué significa esto? Dios traerá sobre Israel todos los males de Egipto. ¿Qué significa esto? Mientras que Israel vivió en Egipto 400 años, vio las plagas grandes que atacaron todo el Egipto, ¿sí? Entre ellos, Dios traerá sobre Israel esta plaga, ¿sí? Por eso, aquí dijo, Dios traerá sobre ti todos los males de Egipto, ¿sí? Es decir, las enfermedades que sufrieron los israelitas no son enfermedades normales, sino enfermedades artificiales y acondicionadas. ¿Sí me explicó? ¿Esto no les recuerdan experimentación médica? ¿Sí? Así, las profecías específicas que se cumplieron literalmente, ¿sí? Y la vida de los israelitas sería tan dura. Dios dijo que ellos llevarían una vida llena de suspiros y lamentaciones. Deuteronomio 28, hoy aprendemos muchas palabras del Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Porque están escritos en detalle. Las maldiciones recibirían los pueblos el pueblo de Israel, ¿sí? Aquí dice, y tendrás tu vida como algo que prende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Leamos juntos. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de corazón con que estarás atormentado y por lo que verán tus ojos. Sí. Aquí dice, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? ¿Qué significa esto?
Al ver este material, yo sentí como si se oyera el suspiro de Israel. Esto es el horario de cautivos israelitas en campo de concentración. ¿A qué hora ellos se levantaron? Ellos se levantaban a las 4 de madrugada y trabajaban hasta mediodía. Sin desayunar. Después les daban solo 1 hora para comer. La comida que recibieron tenía apenas 183 calorías. Era muy poca. ¿Ustedes saben cuánta caloría tiene una tortilla? Dicen que una tortilla tiene 63 calorías. Es decir, los israelitas comieron apenas más o menos ¿cuántas? Tres tortillas al día. ¿Ustedes pueden vivir comiendo solo 3 tortillas al día? Y los israelitas trabajaban hasta noche y dormían sin cenar. Esto significaba que murieran, trabajando sin comer bien. ¿Sí? Ellos en la noche no podían dormir bien por hambre y dirían, quiero que sea mañana. ¿Por qué? Porque les darían comida. Pero en la mañana les esperaba también trabajo duro, ¿verdad? Por eso dirían con suspiro en la mañana, quiero que sea noche. Sí. Solo las letras rojas leamos juntos. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Sí. ¿Por qué? Porque Israel tuvo que sufrir esta tragedia durante 2000 años. Dios explica la razón en Jeremías capítulo 29. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. 19, leamos todos. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, y les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Sí. Dice, los perseguiré con espada. Significa que la muerte los sigue, ¿verdad? Como estos versículos, Israel fue esparcido entre varios países. ¿Sí? Y fue aborrecido, perseguido y asesinado. ¿Por qué? Aquí dice, les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Dios ya les dio muchas oportunidades por medio de profetas, pero ellos lo rechazaron. Hoy en día también, Dios llama a las personas a través de cristianos salvos y les da la oportunidad de ser salvos. Si hay alguien que rechaza esa invitación y oportunidad, está tomando la misma decisión que Israel. Por eso, esa persona recibirá
un castigo similar al que Israel había sufrido. Es decir, el castigo del infierno. ¿Sí? Esta es la lección que Dios nos da por medio de la historia de Israel. Y Dios ya había advertido en Deuteronomio capítulo 28 que si Israel desobedecía, recibiría maldiciones. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. Y serán, 46, leamos todos, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Sí. 46 dice, serán en ti por señal, por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Dios ya había advertido que si Israel desobedecía, sí o sí recibiría maldiciones. Cuando hacen un contrato importante, se hacen varios fuegos del contrato, ¿verdad? Por eso, Levítico capítulo 26 tiene casi lo mismo que Deuteronomio capítulo 28. Dios ya había advertido también en Levítico capítulo 26 que si Israel desobedecía, recibiría estas maldiciones. Leamos juntos. Asolaré también la tierra, se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra está sola, y desterradas vuestras ciudades. Gracias. Al fin, como Dios dijo, la tierra se hizo estéril y el pueblo fue esparcido. Las bendiciones se convirtieron en maldiciones y ellos fueron perseguidos y asesinados. La tierra de Israel era tan abundante que se llamaba la tierra donde fluye leche y miel. Pero después de la caída de Israel, la tierra se hizo seca y estéril. Y las partes del mapa marcadas en rojo indican las regiones donde los israelitas entraron expulsados de su tierra. En este mapa, aquí en México, también está marcada en rojo. ¿Los judíos viven aquí en México también? Sí. Según las profecías de la Biblia, Israel fue esparcido en todo el mundo. Por fin, como Dios dijo, la tierra se convirtió en desierto. Y el pueblo fue esparcido. Las bendiciones se convirtieron en maldiciones. Israel fue perseguido y asesinado. Pero vamos a pensar, ¿por qué? Porque Dios nos muestra y nos enseñó detalladamente las maldiciones que Israel sufrió. Porque las maldiciones y dolores de Israel tienen que ver con nosotros, ¿sí? Lamentaciones 1:12 dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Aquí, ¿cuántos pasáis? Es decir, todos los que pasan. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere? Significa que todos los que observan la miserable historia de Israel. Es decir, la miserable historia de Israel tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en una carretera yo vi un coche prensado que estaba exhibido.
para que muestran los restos de imagen fuerte, ¿no? Para que usted tenga mismo accidente, significa que tengan cuidado, porque les puede pasar lo mismo a ustedes. ¿Se me explicó? Dios puso a Israel como un ejemplo para que nos arrepintiéramos del pecado y tuviéramos una conducta correcta ante Dios. ¿Sí? Para esto, Dios escribió la historia de Israel en detalle en la Biblia. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Dios nos muestra por medio de ejemplo práctico que Él tiene poder para juzgar, para maldecir. ¿Lo entienden? Por medio de la historia de Israel podemos saber, Dios tiene poder para juzgar y maldecir. ¿Sí me explicó? ¿Están cansados? Creo que algunas personas mienten, ¿sí? Ok, vamos a estirarnos, ¿no? Para despertar, ¿sí? sigan los pasos del video. 세상과 함께하는 대한민국 응원체조. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 자, 시작해 볼까요? ¿Qué significa? 자, 시작해 볼까요? ¿Saben? Significa vamos a iniciar de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? 자, 시작해 볼까요? Dios nos muestra por medio de la Biblia que Él es autor de la historia de la humanidad. ¿Sí? Por medio de la historia tragedia de Israel, podemos saber y podemos admitir que Dios tiene poder para dar maldición a los humanos. ¿Se me explicó? ¿Lo entienden? ¿Lo admiten? Sí, sí. Además, Dios dijo que mostraría por medio de Israel que Él tiene poder para bendecir. ¿Sí? Dios dijo de antemano que restauraría Israel. Deuteronomio 4, 26 y 27. Leemos 2. Y pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pasaréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, y estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y deshacerá pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Jehová. Sí. Deuteronomio capítulo 4 ya fue escrito antes de que Israel entrara en Canaán.
cuando ni siquiera había entrado en Canaán, Dios dijo que Israel sería destruido, esparcido, y no habría muchos sobrevivientes. ¿Se me explicó? Pero en los versículos siguientes, Dios profetizó que Israel sería restaurado. Vamos a ver el mismo capítulo, versículo 30 y 31. Cuando estuvieres en angustia, te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dijo que primero sería perseguido y después restaurado. Los órdenes son precisos, ¿verdad? ¿Sí? Además, profetizó que la restauración de Israel no tardará mucho tiempo. Isaías 66, 7 y 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí, Sión es sobrenombre de Israel. Como una mujer embarazada da a luz sin dolores, Dios profetizó que Israel sería restaurado en corto tiempo. El 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo se terminó? 1945. Y la nación de Israel se independizó en el año 1948. ¿Era cuándo pasaron? Apenas 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Israel volvió a Canaán. Pasó algo milagroso en nuestra época, ¿sí? ¿Cómo esto puede pasar? Vamos a pensar la razón. En la Primera Guerra Mundial, un científico judío se llama Weizmann enseñó al ejército aliado de Naciones Unidas cómo hacer una pólvora más explosiva. Gracias a ello, el ejército aliado ganó la Primera Guerra. El ejército aliado ganó la Segunda Guerra Mundial también, gracias a las técnicas para hacer la bomba nuclear que inventó el científico judío Einstein. ¿Sí? Por eso, las potencias apoyaron activamente la independencia de Israel. ¿Sí? Y ellos son judíos muy conocidos. Ellos tienen varias nacionalidades, pero todos son judíos. Elon Greenspan, Von Bernanke, son presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos tienen una gran influencia en la economía global. ¿Sí? Ellos son judíos. Henry Kissinger es un político estadounidense que tuvo una gran influencia sobre todo el mundo. ¿Quién? Einstein. Él es Karl Marx. Es el padre del socialismo y comunismo. Él es también judío. Él es Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Steven Spielberg es un director muy conocido, ¿verdad?
Bill Gates, fundador de Microsoft. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Scarlett Johansson, Natalie Portman, son actrices muy conocidas, ¿verdad? David Beckham, futbolista muy conocido. Ellos son judíos. ¿Sí? Israel es un pequeño pueblo que ocupa apenas 0.2% de toda la población mundial. ¿Sí? Pero entre ellos hay muchos talentosos. ¿Sí? Los talentos de los talentosos vienen de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver las bendiciones prometidas en Deuteronomio capítulo 28. Aquí. En el pacto que Dios hizo con Israel están las bendiciones que les virían. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 13, leamos juntos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí. Como dice esta palabra, los talentos de Israel provienen ¿de quién? De Dios, provienen de Dios. Dios dio grandes talentos a los judíos para cumplir la palabra por medio de ellos. ¿Se me explicó? Dios dijo que Israel sería un pueblo excelente y subiría en un lugar alto. Sabemos que solo los sobresalientes pueden ganar el premio Nobel, ¿sí? 22.3% de los ganadores del premio Nobel son judíos, ¿sí? Y los más inteligentes del mundo estudian en la Universidad de Harvard, sí. ¿Cuántos por ciento? 30% de los estudiantes de Harvard son judíos, sí. Israel es un país pequeño que tiene apenas 18 millones de habitantes. Lo sorprendente es que en este pequeño país hay tantos inteligentes y talentosos. Dicen que los asiáticos tienen más inteligentes que los occidentales en promedio. En Asia, Corea del Sur, China y Japón son países conocidos por la competencia entre los estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes de estos países no podrán dormir bien para preparar examen para entrar a una buena universidad. ¿Sí? La suma de población de estos tres países son más o menos 2,000 millones. Es más o menos 110 veces mayor que Israel. Entonces, ¿qué tanto de estudiantes de Harvard son de estos tres países? ¿Más de 30%? Apenas 4.25%. Sí. Aunque Israel es un pueblo muy pequeño, entre ellos hay muchos inteligentes y talentosos, ¿verdad? Sí. Israel se hizo un país sobresaliente, tal y como Dios profetizó. ¿Sí? Además, Dios profetizó de antemano en Ezequiel capítulo 36 que la tierra estéril de Israel se restauraría cuando Israel volviera a ella. Que dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel.
Porque cerca están para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿Sí? Dios profetizó que la tierra estéril de Israel se restauraría cuando Israel volviera a ella. Es una foto que yo mismo tomé al desierto de Medián, cuando iba de Egipto a Israel, en el giro de la Tierra Santa. En Medio Oriente llueve poco y la tierra está seca. Pero sorprendentemente, al cruzar la frontera de Israel, el paisaje se ve totalmente diferente. Hay muchas fincas donde cultivan uvas, higos, olivos y dátiles. ¿Sí? Podemos ver la diferencia por medio de las fotos satelitales. A la izquierda es Egipto y el derecho es Israel. Son de diferentes colores, ¿verdad? Dos lugares iguales, llueve poco, pero tienen diferente color. Vamos a ampliar la foto. La línea amarilla es la frontera. El barrio de Gaza, donde viven los palestinos, y la tierra de Israel se ven diferentes. En tres países igualmente llueve poco. ¿De dónde viene la diferencia? Hay el mar Galilea en norte de Israel. En un proyecto comunicaron toda la tierra con tubería y ya pudieron regarla. Donde hay flores y árboles, siempre hay mangueras. Si no riegan así, las plantas se secan pronto. Lo sorprendente es que la tierra de Israel es fértil. Si la riegan bien, pueden tener mucha cosecha. ¿Sí? Todo esto se cumplió según las profecías de la Biblia. Está Dios detrás del cumplimiento de profecía. Por ejemplo, si yo escribo con esta pluma y una persona se fía solamente en la pluma, ella pensará, la pluma está escribiendo la letra, pero el cerebro controla todo, ¿verdad? Sí. Igualmente, Dios restauró Israel. El pueblo de Israel solo fue usado como un instrumento, nada más. ¿Sí me explico? Sí. Ezequiel 36, 34, leamos juntos. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. ¿Sí? Como esta palabra dice, esta tierra estéril, ahora sí, se convirtió así. ¿Sí? Vamos a ver el versículo siguiente. Leemos todos. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. ¿Sí? La playa solitaria se convirtió en el puerto hermoso ahora. ¿Sí? Vamos a ver el versículo siguiente. Leamos todos.
Y las naciones que pueden en vuestros alrededores sabrán que yo le edifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desarrollado. Y Jehová he hablado y lo haré. Sí. Este pueblo pequeño se convirtió en una ciudad hermosa. Todo esto no es una coincidencia. Dios predijo para que supiéramos que Dios existe. Yo Jehová he hablado y lo haré. Dios lo dijo hace 2006 años y lo cumplió en nuestra época. Por medio de esto podemos saber que Dios existe. ¿Sí? Dios es todopoderoso. ¿Sí? ¿Ustedes también lo admiten? ¿Lo saben? ¿Sí? Sí. Ezequiel capítulo 36 profetizó la restauración de la tierra de Israel. Y en el siguiente capítulo, en Ezequiel capítulo 37, hay profecía sobre la restauración del pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 37, Dios mostró a Ezequiel los huesos secos que vivieron y se hicieron ejército fuerte y grande. Leamos todos. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Sí. ¿Qué significa? No tenemos que ir lejos. La respuesta está en el siguiente versículo. Aquí dice, me dijo luego, mi hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Sí. Podemos entender claramente el significado. ¿Sí? Es profecía de que Israel, que se había caído como huesos secos, restauraría y volvería a su tierra y sería un país fuerte. ¿Verdad? Ahora Israel es el único país fuerte en Medio Oriente. En Medio Oriente, solo Israel tiene armas nucleares, ¿verdad? ¿Sí? ¿Otros países del Medio Oriente tienen bomba nuclear? No, solo Israel tiene muchos bombas nucleares, ¿sí? No importa cuántos cañones, tanques o aviones tengan. Solo una bomba nuclear es suficiente, ¿no?, para derrotarlo todo. ¿Sí me explicó? ¿Sí? En Medio Oriente, solo Israel tiene muchas armas nucleares. Significa que Israel es un país fuerte, como la profecía de la Biblia. Aquí dice, estrella de David domina sobre el mundo entero. Estrella de David es estrella en la bandera nacional de Israel. Ella simboliza Israel. Esto es una foto de funeral de un primer ministro asesinado de Israel. Esta foto es una foto muy famosa que nos muestra cuán grande es el poder de Israel. Todos los poderosos, como los líderes políticos de Estados Unidos,
Alemania, Gran Bretaña y Francia, hasta el príncipe de Inglaterra. Ellos se unieron, suspendiendo sus trabajos. Si el presidente de México fuera asesinado, ¿quién de ellos vendría? Nadie. Por eso, esta foto nos muestra cuán grande es el poder del pueblo de Israel. ¿Se me explicó? Sí. Aquí dice, Estados Unidos, el país más poderoso, está bajo la influencia de los judíos. Aquí dice, en Estados Unidos es donde uno puede ver mejor el poder de los judíos. Ellos son 3% de toda la población, pero tienen gran influencia sobre todo el país en economía, periodismo y política, etc. ¿Sí? Vamos a ver un video sobre el poder de los judíos. Israel, el testigo evidente. Comúnmente la gente piensa que la Biblia es una de las sagradas escrituras de los cristianos. Sin embargo, los estudiosos que han investigado la Biblia dicen que la Biblia es un libro que habla de la historia real y la verdad de la vida. Gracias al avance de la ciencia de nuestro tiempo, se está descubriendo en cada área de estudio que la Biblia es cierta. Los expertos que han investigado la Biblia señalan a Israel como evidencia clara que todos pueden comprobar. Israel está ubicado por el Medio Oriente y la población es de 15 millones que pertenece al 0.2% de la población mundial. Pero la Biblia está hablando desde hace 3.500 años que este país tan pequeño estaría sobre todas las naciones. ¿Será cierta esta palabra? La gente llama al pueblo de Israel como judíos. Y el 22 de los ganadores del premio Nobel son judíos. En especial en la economía, el 41% de los ganadores son judíos. Además, los judíos se sobresalen en las áreas de la ciencia como física y medicina. Los judíos forman una gran parte de las mejores universidades del mundo y forman más del 21% de las 15 mejores universidades de Estados Unidos. Además de esto, el punto común de Einstein, Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alan Greenspan, llamado presidente de la economía de los Estados Unidos, Steven Spielberg, el que mueve el mundo cinematográfico, es que todos son judíos. Las compañías de películas más grandes, Paramount, MGM, Columbia Pictures, Warner Bros., 20th Century Fox, fueron fundadas por judíos. Y las 3 empresas más grandes de Estados Unidos, CBS, ABC, NBC, también fueron fundadas por judíos y hasta ahora pertenecen a ellos. Además de esto, la influencia de los judíos es absoluta en los Estados Unidos. Nadie habrá podido imaginar que el pueblo de Israel, que fue dispersado por todo el mundo por 1900 años, sería una nación tan grande ahora. Pero la Biblia ha profetizado desde hace 3.500 años que Israel se recuperaría sí o sí y que estaría sobre todas las naciones. Israel es una de las muchas evidencias de que la Biblia es cierta. Si revisamos la Biblia más detalladamente, podremos confirmar la existencia de Dios y encontrar la verdad de la vida y la felicidad verdadera. Okay. Tal y como Dios dijo, Israel se restauró, ¿sí? La tierra estéril se convirtió en fértil. El pueblo extendido se independizó. Además, recibió bendiciones y se hizo una nación fuerte, ¿sí? Dios nos demostró por medio de Israel que Él tiene poder para bendecir, ¿sí?
¿No entienden? ¿Sí? Dios nos muestra por medio de la Biblia que Él es autor de la historia. ¿Sí? Y además, la restauración de Israel tiene un significado muy importante que debemos saber. Porque Dios dijo que Israel se restauraría cuando la historia de la humanidad casi terminara. ¿Sí? La Biblia profetiza que el mundo se acabará después de la restauración de Israel. ¿Sí? Israel, por eso, tiene un sobrenombre, que es Israel es el reloj de Dios. Israel, el reloj de Dios. Al ver el reloj, sabemos qué hora es. De igual manera, al ver Israel, sabemos que tanto de los planes de Dios fue cumplido. La Biblia profetiza claramente que el mundo se acabará después de la restauración de Israel. Aquí dice, Deuteronomio 4:30, leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia, te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Dios dijo que en los postreros días, es decir, cuando se acercara el fin del mundo, Israel se restauraría. ¿Se me explicó? ¿Sí? Dios dijo esto repetidamente. San Mateo 24, 32, 33. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús nos dijo, de la higuera aprended la parábola. La higuera es un árbol que simboliza Israel. En primavera, la higuera está seca, como si estuviera muerta. Y en verano, de repente, ella da hojas y frutos sin florecer. Esto es similar a la restauración repentina de Israel. Y en Israel cultivan mucho trigo. ¿Ustedes saben cuándo? ¿Cuándo es la cosecha de trigo? ¿Cuándo cosecha el trigo? El verano. ¿Sí? En verano, ¿sí? Por eso el verano es temporada de cosecha, es decir, es temporada para concluir cultivos. ¿Se me explicó? Por lo tanto, la restauración de Israel es una señal de que se acerca el fin del mundo. Según esta palabra, es cierto que nosotros vivimos en los últimos tiempos del mundo. Leamos juntos otra vez. De la higuera aprended la parábola. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí. Esta generación indica a los que vieron la independencia de Dios, independencia de Israel. ¿Sí? Antes que pase esta generación, la historia de la humanidad terminará. Ahora podemos decir que Dios está trabajando para concluir
la historia de la humanidad. La restauración de Israel es importante porque nos indica cuándo será el fin del mundo. ¿Sí? Por eso debemos estar preparados. ¿Sí? Versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Significa que aunque desaparezca este mundo, la palabra de Dios no. Significa que la palabra de la Biblia se cumple sin falta. Por eso debemos estar preparados. Es obvio que estamos viviendo la última parte de la historia de la humanidad. ¿Sí? Porque las señales que la Biblia dice se cumplen simultáneamente en nuestro tiempo. San Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús hace 2000 años. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La historia de la tierra terminará junto con la segunda venida de Jesús. Jesús no les dijo el tiempo específico de la segunda venida, pero les habló sobre las señales. Aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aparecieron los cristos falsos, aumentó de guerras y epidemias en varios lugares, hambres, terremotos. ¿Sí? Jesús habló sobre tales señales detalladamente. Vamos a aprender unas señales de ellos. Jesús dijo que mientras más se acercara el fin del siglo, aumentarían más los cristos falsos. ¿Sí? Ellos se creen Mesías o Jesús de la segunda venida. Todos parecen extraños, ¿verdad? En particular, ellos hicieron un gran escándalo en el mundo. No necesitamos verlo detalladamente. Se lo enseño para que sientan. Son muchos, según la palabra de Jesús, ¿verdad? Hoy en día hay muchos cristos falsos, como el Señor dijo, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús dijo que mientras más se acercara el fin del siglo, las epidemias se harían peores. Sí. Nos sentimos fuerte el cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Sí. Cada día nueva epidemia aparece, como este versículo profetizó. ¿Sí? No se termina pandemia, pero recientemente se apareció otra enfermedad que se llama mono. Sí. Cada día nueva epidemia aparece, como este versículo profetizó. ¿Sí? No hace mucho tiempo apareció el virus ébola en África y el Zika en Sudamérica. Estos virus
amenazaron la seguridad de todo el mundo, ¿sí? Y ahora el mundo está en gran confusión debido a coronavirus. Esto es un problema grave y debemos tener cuidado. Es obvio que esto es prueba decisiva de que el fin del mundo está muy cerca, sí. Y vamos a ver un video sobre poniendo en peligro la vida de millones de personas, en jaque a los sistemas sanitarios y afectando la economía global. En el 2003, el pánico se apoderó de Hong Kong. Una cepa del coronavirus se propagó rápidamente. Se trató del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS. Infectó a más de 8.000 personas en todo el mundo, de las que fallecieron unas 800, casi un 10% de los infectados. 2 años más tarde, en el 2005, apareció la gripe aviar en el sur de Asia. Eran cepas que mutaron y saltaron de las aves a los humanos, infectando a más de un centenar de personas, sobre todo a trabajadores que tenían contacto con aves de corral. En ese entonces se registró casi 88 casos fatales y más de 150 millones de aves murieron por la infección o debieron ser sacrificadas. Pero más mortífera aún fue la gripe H1N1 en el 2009. Influenza pandemic have been met. 30.000 casos se reportaron en 74 países. La OMS elevó de inmediato el nivel de alerta de pandemia. El virus, que inicialmente se conoció como gripe porcina, se originó en América y terminó convirtiéndose en una emergencia mundial, cobrando la vida de 18.000 personas. Esto afectó a la economía y comercio del planeta. Entre el 2014 al 2016, fuimos testigos de las estremecedoras imágenes de la fiebre hemorrágica que causó el virus del ébola. En ese entonces se registraron más de 13.000 infecciones y 5.000 muertes en todo el mundo, la mayoría de los cuales ocurrieron en los países de África Occidental, España, Reino Unido y también hubo casos en Estados Unidos. En el 2016, América Latina se vio severamente afectada por el virus del Zika, especialmente en Brasil, que reportó 90.000 casos de infectados en solo 3 meses, convirtiéndose en una gran preocupación mundial. El virus del Zika, transmitido por un mosquito, no presentaba mayores síntomas o eran síntomas leves como dolor de cabeza, sarpullido y fiebre. Los infectados sufrían de problemas en el sistema nervioso y en las mujeres embarazadas causaba microcefalia en los recién nacidos. Aún ahora y en medio de la crisis mundial por el coronavirus, América Latina le sigue haciendo frente a otras epidemias transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya, que siguen cobrando vidas en la región. Gabriela Vélez, Telemundo. Okay. Y Jesús dijo que mientras más se acercara los últimos tiempos del mundo, el hambre se haría peor, ¿sí? Esto es una mapa de cinturón de hambre. Aquí en México tiene color verde. Significa que hay abundancia de alimento. Por eso no lo consideramos tan grave. Pero hay mucha gente que muere de hambre. En especial, Sudamérica, África y Asia del Sureste tienen problema muy grave de hambre. En Sudamérica se hace grave cada vez más el problema de alimento por la mala situación económica, ¿verdad? El precio de vida en Venezuela está aumentando rápidamente. ¿Sí? Aquí dice, el índice de miseria económica Venezuela ocupa el primer lugar. ¿Sí? Por fin, les invadió la crisis económica en el año 2018. Finalmente, el país quedó bancarrota. ¿Sí? ¿Qué tal aquí en México? ¿La economía de México está mejorando o empeorando? El precio de vida aquí en México también está subiendo.
cada vez más, ¿sí? Aquí dice, en los últimos 6 años, los 25 productos de la canasta básica alimentaria registraron incrementos de hasta el 733%, ¿sí? El problema del hambre está empeorando, como dijo Jesús, ¿sí? Y Jesús dijo que mientras más se acercara el fin del mundo, más fuertes se harían los sismos, terremotos, ¿sí? En la zona marcada en roja se le llama anillo de fuego. Los terremotos fuertes suceden en esta zona. Aquí en México también está incluido en la zona, ¿verdad? Por eso suceden continuamente terremotos y temblores, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan del terremoto fuerte que sucedió en el mar de Chiapas en el septiembre de 2017? ¿Sí? Eso dio grandes pérdidas y daños materiales, en especial en Juchitán, ¿sí? Sí. Y poco tiempo después, en septiembre del mismo año, sucedió otro terremoto aquí en Puebla, ¿sí? Esto también dejó muchas personas muertas y daños materiales, ¿sí? Y recientemente hubo un gran terremoto en Acapulco, Guerrero, ¿sí? Esto también dejó muchas personas muertas y daños materiales. En 2004 hubo terremoto en sudeste de Asia y hubo un gran tsunami. Por eso muchas personas perdieron su vida. En 2011, Japón también sufrió pérdidas fuertes después de un terremoto, ¿sí? 2015, en Nepal hubo un gran terremoto. No hace mucho tiempo, 2016, un gran terremoto sacudió Ecuador, ¿sí? Este gráfico nos muestra que el terremoto está aumentando rápidamente en nuestra época, nuestro tiempo. Entrando en el siglo XX, de repente creció la cifra. Como dijo Jesús, los sismos están aumentando rápidamente con el paso del tiempo. Y las señales del fin del siglo, escritas en la Biblia, suceden simultáneamente en nuestros tiempos. Esto significa que vivimos en la última parte de la historia de la humanidad. ¿Lo entienden? ¿Sí? Yo solo leo los partes subrayados, pero aún no es el fin. Todo esto será principio de dolores. Lo que vimos hasta ahora son las señales que habrá cuando el fin del mundo se acerque. Por eso dice, aún no es el fin. Todo esto será principio de dolores. Pero en el versículo siguiente, Jesús dijo que cuando fuera predicado el evangelio en toda la tierra, terminaría el mundo. El versículo siguiente, San Mateo 24, 14, leamos juntos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sí. Jesús dijo que cuando fuera predicado el evangelio en toda la tierra, terminaría el mundo. ¿Sí? En nuestra época, casi todo el mundo ha predicado el evangelio, ¿verdad? Hoy también
nos permite la oportunidad. ¿Sí? En nuestra época, la Biblia está traducida en casi todos los idiomas y distribuida en todo el mundo. Este es el periódico de 2010. Aquí dice, dentro de 15 años, todo el mundo con la Biblia traducida en su propia lengua. Dicen que la Biblia será traducida en todos los idiomas que existen para 2025. Esto también significa que vivimos en la última parte de la historia de la humanidad. Porque Jesús dijo que cuando fuera predicado el Evangelio en toda la tierra, terminaría el mundo. ¿Sí? Los misioneros están predicando el Evangelio, aún exponiendo su vida en varios lugares del mundo. También, desde Corea del Sur, que es un país pequeño, envían los misioneros a casi todos los países. ¿Sí? Leamos juntos otra vez. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí. El evangelio está predicándose en todo el mundo en nuestra época. Esto es una prueba muy decisiva de que está muy cerca el fin del mundo. ¿Se me explicó? Sí. Por lo tanto, no debemos perder la oportunidad de ser de salvación. ¿Sí? Okay. Vamos a resumir y terminar la palabra de este tiempo. San Mateo 24, 44, leamos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Jesús vendrá a la hora que no pensamos. ¿Sí? En ese día también terminará la historia de la humanidad. Dios nos dio la Biblia para ayudarnos a preparar el encuentro con Dios. ¿Sí? Dios nos dio las señales para que sepamos y para que estemos preparados. San Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Sí? Esta palabra nos explica por qué Dios puso muchas profecías en la Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué? Es para ayudarnos a creer que Dios está vivo y la Biblia es verdad. ¿Sí? Cuando las profecías se cumplen, lo podemos saber. ¿Se me explicó? Sí. Hoy aprendimos varios temas, pero hay un solo tema principal, que es, leamos juntos, la Biblia es verdad y Dios está vivo. Sí. Repitan otra vez. La Biblia es verdad y Dios está vivo. Sí. ¿Todos ustedes admiten que la Biblia es verdad y Dios está vivo? Sí. Por medio de las pruebas de la Biblia lo admitir. Podemos tener confianza en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Para construir un edificio firme, se necesita un cimiento firme. ¿Sí?
Si no, aunque se ve bien por fuera, algún día se caerá. ¿Verdad? De igual manera, para tener una fe correcta, deben entender y creer que la Biblia es verdad y Dios está vivo. ¿Sí? Es decir, necesitamos tener confianza en la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. La predicación de este tiempo es hasta aquí. ¿Sí? Muchas gracias por haber escuchado con atención, aunque tenemos muchos sueños. ¿Sí? Ok. Ok. Con la oración vamos a terminar. ¿Sí? Oramos juntos. Padre Dios, hoy aprendimos que tu palabra se cumplió sin falta en la historia. Danos enseñanzas por medio de Israel, que te dio espalda y fue castigado. Ayúdanos a tener una conducta correcta hacia ti. Restaura nuestra vida con tu mano misericordiosa, al igual que hiciste a Israel. Te pedimos que nos ayudes a escuchar con atención el resto del seminario también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.